¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos llegaron los concejales de la UDI que tú nombrabas, Carolina Lavín, Carlos Kubik, también en compañía del diputado de la UDI, Gustavo Asbun, para colocar esta querella criminal, querella por terrorismo, por todos hechos y desmanes que vimos el día de ayer, luego de la marcha estudiantil convocada en apoyo a lo que era la familia de Rodrigo Avilés, por lo que fue esta agresión, también pensando en una marcha que era en contra de la represión y de la exclusión. Y vamos a preguntarle justamente a ellos de qué se trata esta querella. Estamos obviamente con la concejala de Santiago, Carolina Lavín. Hola, buenas tardes. Sí, estamos aquí con Carlos Kubik, concejal de Santiago, y con el diputado Gustavo Asbun, justamente presentando esta querella por terrorismo. Efectivamente, ayer el intendente Orrego autorizó una marcha en la tarde, última hora, que es la más criticable, pero las manifestaciones, las marchas, los tumultos y los desórdenes en la vía pública, privada, partieron desde muy temprano, todos lo vimos ayer, y la verdad es que esto fue un desastre, una falta de criterio tremenda. Nosotros, la verdad es que como concejales nos duele ver a los trabajadores, a los comerciantes, a los transeúntes, y ver el desorden que produjo esta mala decisión del intendente, junto a otras autoridades que también tenían la posibilidad de haber emitido alguna opinión y haber actuado de manera criteriosa y prudente, cosa que no se hizo, y vimos los resultados. Y obviamente a nosotros nos interesa, así como la Iglesia, la Gratitud Nacional, que es por la cual nosotros efectivamente colocamos esta querella, también nos interesa aquí que se hagan responsables otras personas respecto de otros bienes públicos, y esperamos que el intendente cumpla con su palabra. Dijo que iba a presentar también una querella, esperemos que así sea. ¿Era posible evitar los hechos que se ocurrieron el día de ayer, estos hechos que se habla de bastante delincuencia luego de la marcha? Pero por supuesto, piensa tú que ayer hubo 3 convocatorias, 2 autorizadas, y eso ya, ¿por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 15? ¿Te fijas? Eso es una falta de criterio desde mi punto de vista. Bastaba con una y en un horario prudente. Las 8 de la noche es la hora justamente en la que ya empieza la oscuridad, la gente a movilizarse, y por supuesto sabemos que a esa hora hay mayor delincuencia también en la ciudad. Eso es un hecho conocido por todos. Nosotros con el concejal Carlos Kubik ayer enviamos reiterados Twitter con copia al intendente diciéndole que era una mala decisión, y muchos vecinos de Santiago y otras personas más, y la verdad es que no tuvo ninguna acogida, ni le importó al intendente ni a nadie lo que estaban viendo que sucedían los vecinos, más aún cuando todos estos problemas partieron en la mañana muy temprano. Lo más lamentable es que por las declaraciones mismas del intendente se puede dar cuenta que el mismo intendente sabía lo que iba a pasar. Él mismo le pedía a los trabajadores que trabajaran menos para darle espacio a estas marchas, sabiendo el impacto que iba a tener. Él mismo señala que no era la hora adecuada. Entonces, si el intendente renuncia a ejercer su autoridad, que como autoridad él tiene el deber de organizar las marchas en las horas que sean más prudentes y donde sea con menor impacto para los vecinos, si él mismo renuncia a esa potestad que tiene y esa facultad y ese deber que tiene por ley, ¿para qué ejerce un cargo desde el cual no va a ejercer la autoridad que tiene? Dentro de esta querella que ustedes están presentando, ¿también estarían involucrados, por ejemplo, algunas autoridades que pudiesen estar responsables? Lo que pasa es que esta querella es una querella respecto a la ley antiterrorista y es bastante puntual respecto a los actos que nosotros consideramos que fueron de terrorismo, que se ejecutaron en posterior a la marcha en la Iglesia Gratitud Nacional, y que tiene que ver con lanzamiento de bombas Molotov, con incendiar, y que tienen el claro propósito de generar temor y amedrentamiento a la población. El tema del intendente obviamente no lo vamos a acusar a él de terrorismo, sino que lo que estamos haciendo aquí es un juicio respecto a que él abandonó la autoridad y el ejercicio de la autoridad que a él como intendente le corresponde. Con respecto a esto, diputado, esta función que tenía el intendente metropolitano, ¿se podría haber evitado todos estos hechos que ocurrieron el día de ayer? ¿Cuál tendría que haber sido la disposición del intendente? Mira, primero aquí estamos en presencia de una autoridad que prácticamente es cómplice de los daños que se causaron ayer. Lamentablemente la cultura de la nueva mayoría es justificar la violencia como un mecanismo legítimo de poder protestar, y generalmente trata de criminalizar los actos policiales, criminalizar la actuación de carabineros, y no dedicarse realmente a disminuir la delincuencia y obviamente estos actos que provocan grupos subversivos. Sin duda, yo creo que no solo se actuó con una negligencia inexcusable, y dentro de esta semana nosotros vamos a evaluar una posible interpelación al intendente de la región metropolitana, porque nos parece gravísimo, impresentable, una pésima señal que se está dando, sobre todo cuando vemos no solo
que se cuestiona la acción policial, sino que también vemos un intendente que prácticamente al autorizar estas marchas, sabiendo que podía causar daños gigantescos, no solo a la propiedad pública y privada, sino que además en presencia de grupos que son violentos y que efectivamente iban a generar desórdenes graves, se justificó y se autorizó la marcha. Este grado de complicidad no solo demuestra la negligencia inexcusable, sino también la vinculación histórica que tiene la nueva mayoría con estos grupos. Diputado, ¿la responsabilidad cabe solamente el intendente metropolitano o habrían responsabilidades quizás más arriba en otro tipo de autoridad? Bueno, claramente la responsabilidad no solo es del intendente, sino también del ministro del Interior, y el ministro del Interior también tiene que responder. Él sin duda es el responsable directo y jefe directo también del intendente, sobre todo cuando estamos hablando de marchas que se autorizan y que pueden generar el daño que se hizo anoche. Y por lo tanto nosotros esperamos no solo una respuesta satisfactoria, sino que también la responsabilidad política de quienes tienen que asumir su responsabilidad, como en este caso el intendente de la región metropolitana. Diputado, veíamos declaraciones de usted durante la mañana también, que también se intenta criminalizar un poco lo que tiene que ver con el actuar de Carabineros. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted que se haya dado de baja el carabinero que habría apuntado directamente con el carro lanzaguas a Rodrigo Vélez? Mire, un carabinero que está utilizando un lanzaagua, obviamente no es imposible que pueda calcular y buscar o tener la voluntad de generarle algún daño tremendo a esta persona. Por lo tanto, yo creo que claramente es una medida exagerada. Yo creo que obviamente la baja al carabinero es una pésima señal, donde lo único que se está provocando es una criminalización a los actos de carabineros, y criminalizar a Carabineros de Chile me parece una vergüenza y un hecho muy grave, sobre todo porque hoy día este es el mundo al revés, donde los delincuentes tienen más derechos que los propios carabineros, que tienen la obligación de garantizar el orden público. La pregunta es, ¿qué pasa si el día de mañana Carabineros decide no actuar, preocupado de que vayan a ser dados de baja o preocupados porque puedan ser cuestionados o sancionados por la autoridad política? Yo creo que basta ya de seguir manoseando la función policial y la función de Carabineros de Chile. La clase política no tiene por qué meterse, y en este caso específico yo creo que lo que nosotros no podemos seguir permitiendo es que se criminalice al accionar de Carabineros, porque eso sin duda puede abrir una puerta de ser muy difícil de cerrar, donde los delincuentes se van a envalentonar y se van a sentir con el derecho de estar por sobre la ley. Diputado, y en ese caso el día de ayer se hablaba de que Carabineros tomó una distancia, al principio no actuó inmediatamente. ¿Usted cree que se debe a estos hechos de criminalización, como usted lo está calificando? Mira, yo desconozco en el fondo los procedimientos como lo está adoptando la Carabineros, pero claramente yo le pregunto a usted, si usted tiene un carro lanzaagua, que obviamente tiene que actuar y tomar una decisión en cosa de segundos, ¿usted está pensando en generarle algún daño o algún daño físico a una persona, o obviamente actúa en base a los conocimientos y a la preparación? Entonces yo creo que claramente esto demuestra que aquí lo que se está haciendo prácticamente es manoseando a la función policial y se está haciendo un daño tremendo a Carabineros, pero sobre todo a la ciudadanía, porque son los propios Carabineros quienes dan su día y arriesgan su día por los demás. En ese sentido, volviendo al tema del intendente, usted pide, en el fondo, la salida, que él dé un paso al costado de la intendencia. Mira, ¿cuál debería ser, digamos? Es difícil pedirle a Michelle Bachelet, en el fondo, que le pida la renuncia al intendente. Si no fue capaz de pedirle la renuncia al ministro Peñailillo en su minuto, va a ser muy difícil que pueda pedírsela al intendente Orrego. Pero nosotros también tenemos un mecanismo de fiscalización, lo conversaremos en su minuto con nuestros concejales y también en la bancada, y no descartamos en el fondo hacer una sesión especial para poder interpelar al intendente y que aclare este tipo de situaciones, sobre todo porque además el intendente, en forma tan caradura y una soberbia tremenda, responsabiliza a Carabineros de los hechos que sucedieron ayer, cuando la responsabilidad directa es de aquel que autorizó una marcha, sobre todo en la noche, y en un lugar de que ya todos sabemos que generan daños tremendos, y no solo daños a la propiedad privada, sino a la propiedad pública, donde obviamente los más afectados termina siendo la calidad de vida de los santiaguinos que viven en ese sector. Muchas gracias, diputado. Ahí escuchábamos entonces las palabras del diputado Gustavo Asbun en compañía de los concejales por Santiago de la UDI, quienes presentaron esta querella terrorista. También escuchábamos cuál era la opinión del diputado frente al actuar del intendente metropolitano, e incluso hablando de que definitivamente ellos van a buscar la forma de interpelar al intendente por la decisión que se tomó de esta marcha a las 20 horas, Matilde.
Perfecto, Jimena. Ahí entonces teníamos la noticia que está ocurriendo en este momento a raíz de las manifestaciones del día de ayer. Muchísimas gracias. Volvemos en cualquier momento contigo desde otro punto de la capital. A esta hora nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Noticias y Perspectivas.